Bueno, la presencia de Cristo en nuestras vidas arrancó desde el momento que nos casamos, cuando dijimos el sí ante Él y nos juramos amor y compartir nuestras vidas, compartir nuestros hijos, nuestro hogar. El camino nuestro era un camino de fe, de amor, ¿no? De mucha fe y siempre unidos, ¿no? Los dos, ya hace bastante, hace 32 años, ¿no? Que estamos juntos. Y ya traíamos ese sentimiento por el Cristo que nos llevó a muchas veces a compartir cosas muy hermosas con Él. Bueno, la mayoría de nuestra vida la compartimos con Él y con nuestra madre. Fue el que nos sustentó en todo momento, junto a nuestra Madre Divina, en los momentos difíciles. Y fue el que nos guió. Yo siento que el trabajo que yo estoy haciendo para el Cristo, ¿no? Porque esa es la entrega que hago todos los días. Llego, hago una oración y después, bueno, en silencio siempre, ¿no? Porque es un lugar que es muy silencioso. A mí me gusta mucho también el silencio. Siento que estar acá este trabajo fue un regalo de la jerarquía, ¿no? de Dios. Bueno, nada que ver a cuando estaba afuera, ¿no? Trabajando. Llegar acá fue mi esposo y yo, bueno, la familia, mis hijos, aunque ellos no estén trabajando acá, pero también participan, ¿no? Venir acá todos los días es una gracia del cielo, es algo que, no sé, que a todos tendríamos que sentir esto, ¿no? Es algo muy lindo, es algo que te sentís siempre acompañado, ¿no? Es un centro mariano, es algo que hay mucha protección, ¿no? Mucho amor, te sentís siempre acompañado. Nuestra llegada a Casa Redención fue en una situación bastante dura, dolorosa. Llegábamos a Casa Redención buscando consuelo, buscando respuestas al dolor que sentíamos, al dolor que sentían nuestros corazones. Y bueno, un amigo que encontramos en el Padre Pío nos dijo que había un lugar donde podíamos ir a buscar respuestas, a encontrarnos a nosotros mismos. Y al entrar sentimos tanta paz. Ante el dolor que teníamos sentíamos paz. Y casi te digo que como una alegría rara, que no la entendíamos en ese momento. Y me acuerdo clarito que, bueno, que entramos y que dijimos, este es el lugar donde tenemos que estar. Yo le decía a Cristina, este es el lugar donde nosotros tenemos que estar, le decía. La verdad que ese movimiento que hubo en la familia fue algo fuerte, ¿no?
fuerte, que si la jerarquía no nos hubiese rescatado, ¿no? El Cristo y la Madre, de sentir esa protección, ¿no? De ellos, que siempre estuvimos bien protegidos, pero hubo momentos que parecía que uno, ¿no? Andaba... Que caíamos y bueno, no es fácil, ¿no? Es un hijo que parte, ¿no? Que uno no entiende por qué, pero bueno. ¿Y salí a buscar respuestas? Sí, salí, sí. Pero hay cosas que no... Esas respuestas no son fáciles, no te las dan así nomás, ¿no? Eso la tenés que buscar uno adentro de uno, ¿no? Y tener la voluntad y la firmeza de que la Madre siempre te va a apoyar ahí, ¿no? Camilo, el hijo nuestro, partió con 15 años y bueno, partió en una fecha especial porque era mi cumpleaños, ¿no? Me costó también darme cuenta que era toda la familia, ¿no? Que no era yo. Ahí fue cuando pudimos salir adelante, ¿no? Porque... Compartir el dolor. Compartir el dolor, porque yo me encerré un poco, ¿no? En el dolor, ¿no? Preguntaba a la Madre, ¿no? Le preguntaba que quería saber por qué en esa fecha, ¿no? Bueno, y un día estábamos en una oración fuerte, así, una oración fuerte, orando el rosario fuerte, juntos, ¿no? Y yo estaba súper concentrada, así, y sentí que la Madre me dijo, hija, me dijo, no te saqué a un hijo, te regalé un ángel, ¿no? Y yo... Y ahí cambió la vida. Yo cambió la vida, ¿no? Cambió la vida nuestra. Yo me empecé a dar cuenta que no solo yo era la que sufría, ¿no? Y ahí empecé a acompañar a mi familia, ¿no? Que todos trataban de que yo saliera adelante porque me había yo sumergido ahí. Y ahí hubo un encuentro en febrero del 2010 y le digo a Cristina, vamos al encuentro a Casa Redención, que va a estar bueno, que vamos. Y bueno, así fue, fuimos con Cristina, con Martín. Diego no estaba acá, el otro hijo nuestro no estaba acá en Salto, estaba en Montevideo, fuimos los tres. Y al momento de llegar a la portera de Casa Redención, llegamos los tres, miramos para arriba y arriba de nosotros había un arcoíris entre medio de las nubes, hermoso. Pequeño arcoíris, hermoso. Y sentimos algo raro en el corazón, que cambió desde ahí en más nuestras vidas. Y ahí empezamos a hacer el servicio los dos, a ir una vez por semana los dos, a incorporarnos más a la congregación en ese tiempo, ayudar más, porque ahí estaba todo comenzando también en esa época. Era mucho trabajo físico, también a las oraciones. En ese tiempo se trabajaba mucho con mantras, era algo hermoso y diferente para nosotros, porque nosotros eso nunca no lo habíamos hecho. Y lo que sí sentíamos que cada día nuestro corazón se expandía más y se llenaba más, y que era nuestro lugar y que lo empezábamos a amar cada vez más. Sí. Y hoy nos damos cuenta que Aurora es amar, Aurora es amor, sí. Aurora es perdón, Aurora es redención, Aurora es paz. Es todo lo que una conciencia puede necesitar para restaurarse. Aurora es redención. Después que llegas a Aurora no podés vivir sin Aurora, ¿sabes? Tenés que volver porque es algo muy fuerte, que es algo que una cura, ¿no? Que trabaja en uno, que te sustenta, ¿no? Que te da vida.
Cuando en la orden empezaron con el tema de la Eucaristía, del cuerpo eucarístico, eso a nosotros nos llenó un montón. Es esa reverencia que tenemos que tener en ese momento a esa gracia divina que recibimos, de poder recibirlo a Él en nuestro interior. Nosotros que somos tan pequeños y Él que es tan inmenso, entrar en nosotros es algo que es indescriptible, que en ese momento cerramos los ojos y tratábamos de traer a toda nuestra familia a ese momento sagrado con Él, que es único. Es un compromiso grande y es una necesidad en uno, ¿no? Es como cuando te da sed, ¿no? Que sentís sed. Bueno, es la manera de saciar la sed de uno, bueno, haciendo adoración ahí, ¿no? Al cuerpo ahí eucarístico, bueno, así es, así siento yo. Y que podemos llevar a todos a ese momento que nosotros tenemos sagrado con Él. Llevar a nuestra familia, llevar al planeta, llevar a nuestro país, llevar a los que más necesitan, llevarlos a ese momento con Él y entregárselos a Él. Y sabemos que tener la seguridad absoluta de que algo va a cambiar en cada uno de nuestros hermanos como cambió en nosotros, entregándoselo a Él, que es el Supremo, que es el que está ahí para nosotros, el que entregó su vida por nosotros, porque hoy tenemos esta oportunidad que tenemos gracias a Él. Es una manera de reverenciarlo, de adorarlo y de alabarlo por siempre.